Hola a todos, bienvenidos a este emocionante vídeo sobre Tallinn, la hermosa ciudad de Estonia. En este vídeo exploraremos los aspectos más destacados de esta encantadora ciudad. Antes de comenzar, te invitamos a dar like a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y dejarnos tus impresiones en los comentarios. Queremos conocer tus opiniones y tus sugerencias para futuros destinos. ¡Comencemos! Tallinn, la capital de Estonia, es una ciudad con una rica historia que se remonta al siglo XIII. Su casco antiguo, uno de los mejor conservados de Europa, es un testimonio de su pasado medieval y su papel como centro de comercio y cultura en el norte de Europa. La ciudad ofrece una impresionante riqueza cultural, desde la arquitectura medieval de la ciudad vieja hasta los museos de vanguardia. La música coral de Tallinn, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es una parte importante de su identidad cultural. En Tallinn encontrarás una amplia variedad de actividades para disfrutar. Puedes explorar las calles adoquinadas de la ciudad vieja, visitar la majestuosa catedral de Alexander Nevsky o relajarte en los acogedores cafés. Si eres amante del cine, no te pierdas el famoso Festival de Cine de Tallinn. Tallinn es un destino turístico en crecimiento gracias a su impresionante paisaje, arquitectura histórica y ambiente acogedor. Desde el mirador de Koktuosa hasta el parque Kadriorg, hay algo para todos los gustos. La gastronomía estonia, además, es una experiencia que no querrás perderte. Prueba platos tradicionales como el ragut de carne o el pescado ahumado en los restaurantes locales. Y no olvides probar el licor de hierbas Vana Tallinn. Te sorprenderá. En cuanto a curiosidades, Tallinn tiene mucho que ofrecer. Y es que, como te comentaba, tiene uno de los cascos antiguos medievales mejor conservados de Europa, con calles adoquinadas, murallas y edificios antiguos que te transportarán a la Edad Media. Su historia se remonta a más de 5.000 años, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas de Europa. El casco antiguo de Tallinn fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1997 debido a su belleza y conservación excepcionales. También se dice que algunas de las calles y edificios antiguos de Tallinn están habitados por fantasmas y espíritus, lo que agrega un toque de misterio a su historia. Las Tres Hermanas son tres casas gremiales notables en la ciudad vieja, cada una con su propia historia y leyendas. En el casco antiguo encontrarás la icónica Puerta Viru, que solía ser una de las principales entradas a la ciudad en la Edad Media. El bosque de Kadriorg es un hermoso parque diseñado por el zar Pedro I de Rusia en el siglo XVIII, que alberga el Palacio Kadriorg. La catedral de Alexander Nevsky, con sus cúpulas de cebolla y arquitectura imponente, es uno de los lugares más fotografiados de la ciudad. Tallinn cuenta con una variedad de museos únicos, como el Museo de la KGB, que ofrece una visión intrigante de la historia de Estonia bajo la ocupación soviética. El Festival de Cine de Tallinn es uno de los eventos cinematográficos más importantes de Europa del Norte, que atrae a cineastas y amantes de cine de todo el mundo. Durante la Edad Media, Tallinn tenía una curiosa tradición llamada Días de Sangre, en la que se permitía a los ciudadanos cometer crímenes menores sin ser castigados. Durante la Guerra Fría, Tallinn fue uno de los lugares donde se intercambiaban espías y se realizaban operaciones secretas entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Estonia es conocida por su avanzada infraestructura digital y en Tallinn los ciudadanos pueden realizar la mayoría de sus trámites gubernamentales en línea, desde votar hasta pagar impuestos. El anfiteatro natural, conocido como la Roca de la Canción, fue un importante centro de resistencia cultural durante la ocupación soviética y fue el lugar donde se celebró el Festival de la Canción de Estonia durante décadas. En la iglesia de Nikulitse se encuentra la famosa estatua de la Virgen Negra, que se cree que tiene poderes milagrosos y ha traído a peregrinos durante siglos. El licor de hierbas Vana Tallinn es una bebida emblemática de la ciudad que debes probar. Tallinn celebra diversas festividades tradicionales, como el Día de San Juan y el Día del Mar, que ofrecen una visión única de la cultura estonia. En el casco antiguo encontrarás una torre que se inclina más que la famosa Torre de Pisa en Italia, un lugar peculiar y fotogénico. Se cree
que Tallinn tiene una red de túneles subterráneos secretos que datan de la Edad Media. Algunos de ellos se han descubierto y se pueden visitar. Tallinn formaba parte de la Liga Hanseática, una confederación de ciudades comerciales en la Edad Media, lo que se refleja en su arquitectura y cultura. Estas son solo algunas de las muchas curiosidades que hacen de Tallinn un destino verdaderamente único y fascinante. Si tienes la oportunidad de visitar esta encantadora ciudad, descubrirás aún más secretos y maravillas que te cautivarán. Y ojo, aquí te contaré algo realmente increíble sobre Tallinn que quizás no sea ampliamente conocido. Y es que sí, una de las joyas ocultas de Tallinn es su increíble red de túneles subterráneos. De eso ya hemos hablado anteriormente en el vídeo, pero queremos profundizar acerca de ello porque es algo realmente fascinante. Y es que estos túneles, que se remontan a la Edad Media, son un misterio muy bien guardado y rara vez se mencionan en las guías turísticas convencionales. A lo largo de los siglos, estos pasajes subterráneos desempeñaron un papel crucial en la historia de la ciudad y albergaron secretos fascinantes. Los orígenes de estos túneles se remontan a la época medieval, cuando Tallinn era una ciudad amurallada con un floreciente comercio. La ciudad necesitaba una forma segura de transportar mercancías y suministros desde el puerto hasta el casco antiguo sin ser interceptados por posibles invasores, así que ingenieros y trabajadores expertos comenzaron a cavar una intrincada red de túneles subterráneos que conectaban el puerto con la ciudad amurallada. Estos túneles subterráneos no eran simples pasajes, estaban diseñados con una inteligente planificación, con trampas y obstáculos para evitar la entrada no autorizada. Los túneles eran esenciales para la supervivencia de la ciudad y su comercio en tiempos de guerra y asedio. Durante las invasiones y conflictos históricos que afectaron a Tallinn, estos pasajes secretos se utilizaron para mover suministros, soldados y mensajes de manera segura. Además de estos túneles históricos, hay historias y leyendas que sugieren la existencia de pasajes subterráneos aún más antiguos y misteriosos que se extienden por debajo de la ciudad. Algunos afirman que estos túneles podrían conducir a tesoros perdidos o a secretos muy bien guardados. Sin embargo, estas afirmaciones siguen siendo en gran medida especulativas y alimentan la fascinación por la historia oculta de Tallinn. La exploración de estos túneles subterráneos es sin duda un desafío, ya que muchos de ellos son estrechos, oscuros y peligrosos. Sin embargo, algunos aventureros y arqueólogos han emprendido expediciones para descubrir más sobre esta red subterránea. Sus descubrimientos arrojan luz sobre la asombrosa ingeniería y la importancia histórica de estos pasajes. En resumen, Tallinn, la joya de Estonia, te espera con los brazos abiertos, desde su apasionante historia hasta su vibrante cultura y deliciosa gastronomía. Esta ciudad lo tiene todo. ¿Qué estás esperando para planear tu próxima aventura en Tallinn? Esperamos que hayas disfrutado de este viaje virtual a través de la capital de Estonia. No olvides darle like a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y compartir tus comentarios. ¿Te gustaría explorar más destinos interesantes? Déjanos tus sugerencias. Sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía por la ciudad de Tallinn. Hasta la próxima, exploradores. Adiós.